Miren nomás, qué belleza. ¡Wow! Hermoso. Increíble la vista de los atlas marroquíes. Hermoso. Pues hay días que se batalla y hay días que son fáciles. Venía sobre el camino, había una bifurcación. Le pregunté a un hombre que estaba trabajando su tierra. Le pregunté que hacia dónde era Imilchil. Me hizo señas y todo y me invitó a su casa. Ya me dio un poco de comer. Después le pregunté que si me podía quedar a dormir y me dijo que sí. Este es su vista, la vista del vagabundo del mundo. Estoy viajando por las montañas Atlas. En esta etapa me he propuesto rodar de Beni Mellal a Imilchil en 2 días. Son 130 kilómetros y por ahí de unos 4.000 metros de altimetría. Pero el recorrido me está resultando bastante complejo, más difícil de lo que imaginé. Las subidas están bastante duras, muy demandantes y también la escasez de agua es bastante. Ya llevo 3 días y aún no llego a mi destino, pero he tenido la suerte de dormir en el patio de una familia muy amable. Y entonces me pregunto, ¿por qué hay gente más propensa a ayudar y gente que no? Pues es interesante, una buena lección de vida, que hoy me invitaron a comer y terminé acampando en el patio, en el corral de la familia. Y hay días que pregunto y pregunto y nadie me acepta dormir en su patio. Y hoy fue muy fácil. Muy agradecido con la familia de Aldriz. Pues así es, Marruecos rural, gente de todo tipo, gente humilde, con mucho corazón, que ayudan al forastero. Pues hoy me esperan 36 kilómetros, con unas 2 buenas subidas a Imilchil. Y este es un pequeño valle totalmente rural. Aquí la gente todo es totalmente rural. En fin, iniciando día, iniciando subida de 1000 metros. Unas montañas majestuosas, un cañón muy bonito, todo árido excepto el canal del valle. Hay un pequeño arroyo. Salam. Miren nada más esa belleza, esos sustratos, qué bonitos se ven. Y me desperté en la madrugada, por ahí de las 5, y vi el termómetro, había 9 grados. Ya a estas alturas de 2000 metros, normalmente ya está haciendo fresco, caliente al mediodía y muy fresco en la madrugada. Y ahorita en esta parte, en esta subida, en la sombra hace bastante fresco y en el sol hay que quitarse la ropa. Miren nada más, qué hermosura de vista. El valle del Tadren, Atlas Central, Marruecos. Tengo que bajar por ahí, cruzar el valle y luego subir. Y allá atrás está el Imilchil, una ruta bastante interesante. Si bien la mayoría de la parte está pavimentada, hay unas partes de grava. Es una ruta mixta, una ruta muy espectacular, sobre todo los últimos días. Y muy demandante estos 3 días. Pues abrigarse un poquito. Viene la bajada, son 10 kilómetros de bajada. Aquí el viento está bastante fresco, 2200 metros de altura. ¡Vámonos!
Bueno, a disfrutar una bajada más. Y sin saberlo, pues en este día, en este momento, estaba yo rebasando los primeros 1000 kilómetros de esta travesía, de este viaje. Si bien para viajeros con mucha experiencia, que llevan 5000, 10000, 50000 kilómetros, pues los primeros 1000 kilómetros no significan mucho para algunas personas, pero para mí significa mucho. Es un buen número es un buen kilometraje en estas casi 4 semanas, y están llenas de muchas aventuras que ya habrán visto en los videos. En ese momento no lo recordé, estaba yo distraído, sino que me di cuenta cuando ya estaba yo en Imilchil, bajando los datos del cuenta kilómetros y haciendo la suma, y me di cuenta que llevaba 1000 kilómetros, y así que muy contento de poder celebrar esta etapa. Y con este hermosísimo paisaje me acabo de dar cuenta que perdí una sandalia. ¡Qué mala suerte! La puse en un mosquetón sin seguro. Seguro que se puso así, y en algún brinqueteo, en alguna bajada con piedras, y perdí mis sandalias. Una sandalia. ¡Qué rabia! Las sandalias para descansar. Pero bueno, una bonita vista. Miren nomás, qué belleza. ¡Wow! Hermoso. Increíble la vista de los atlas marroquíes. Hermoso. Pues 5 kilómetros antes de Ilmichil está esta laguna. Me la habían recomendado para acampar. Yo creo que me quedo aquí, y me sorprende que haya este cuerpo de agua en un lugar tan desértico. Miren qué belleza. Tampoco no vale la pena quedarse dormido aquí. Pues miren nada más donde desperté hoy, en este bonito lago. Esta es mi vista. Es un lugar donde los viajeros paramos. ¿A poco no está muy bonito? Pues finalmente iniciando ruta a Imilchil. Me quedan 6 kilometritos. Aquí pasé la noche en esta bonita laguna. Un lugar muy tranquilo, muy bonito. Ya se empieza a sentir el fresco. Estábamos a 8 grados. Descansé bien, no tuve que pagar nada. Un buen lugar para acampar en esta laguna. Pues finalmente, después de 4 días de haber salido desde Beni Mellal, he podido llegar a Imilchil. Me había propuesto hacer 2 días, pero bueno, hice malos cálculos. Las subidas estuvieron muy demandantes, muy exigentes, pero bueno, ya estoy aquí en Imilchil y paro aquí por varias razones. Pues una es para descansar, obviamente. También tengo que editar, quiero arreglarle unas cosas a la bicicleta, y también quiero reponer las sandalias que perdí. Y miren lo que me compré. Estas son un diseño que usan los bereber y los tuareg. Son gente del desierto. ¿A poco no están muy bonitas? Y bueno, Ilmichil es un pueblo en el corazón de las montañas Atlas. Es muy interesante, con una personalidad muy profunda. Pocas personas hablan francés o inglés. La mayoría hablan árabe, así que a comunicarse con señas o con el traductor del teléfono.
Y pues también muy contento de llegar a los primeros 1000 kilómetros de esta travesía, que me dejan muchas enseñanzas y aprendizajes. Y una de las preguntas que más ronda en mi cabeza es ¿por qué estoy haciendo esto? Y pues ya hay muchas respuestas que poco a poco iré compartiéndoles. En fin, la siguiente etapa es de aquí de Michil a Ságora. Me esperan más de 400 kilómetros y ya les iré compartiendo en los siguientes videos todo lo que me pasó de atravesar las montañas Atlas. No se pierdan los siguientes capítulos y si tienen alguna pregunta o sugerencia, déjenlas en la caja de comentarios. Well, I want to tell the people, enjoy the life, keep going for your dreams. This one, it was for a dream for me. Oh, yeah. Make a long trip in a bike, and I'm making the dream.